¿Y cómo es esto entonces, hermano? Usted me va a decir, una buena conciencia, amados hermanos, es mejor que una buena reputación. Porque la conciencia es lo que nosotros creemos de nosotros. Y la reputación es lo que los demás piensen de nosotros. No sé si me está entendiendo. Entonces, ¿por qué entonces está pasando tanta tragedia en nuestro país? Porque la gente está pensando más en su reputación que en su conciencia. Hoy estamos más pendientes de cómo andamos vestidos. Si andamos vestidos igual que los demás del lugar de trabajo, estamos más pendientes de cómo andamos nosotros vestidos, e inclusive con nuestra propia familia, que realmente en la propia satisfacción que nosotros podamos tener. Y esta presión, amados hermanos, está llevando a muchas personas al suicidio. Yo sé que aquí en el círculo de los cristianos no existe esto. Esperamos en Dios que no sea eso. Pero más de algunos, amados hermanos, no han podido soportar la presión de la sociedad, inclusive la presión de los mismos cristianos. Y cuando hablamos nosotros de esto de los mismos cristianos, y vos cuántas horas orás, y vos ayunas, y vos lees la palabra, y la presión comienza, que dicen, no, mejor yo me salgo de esto. ¿Por qué? Porque están pensando más en su reputación y no en su conciencia. Hoy queremos hacer énfasis en esto, amados hermanos. Y mientras estábamos estudiando, me encontré una historia bien bonita por ahí. Se cuenta, amados hermanos, que un día iba un anciano con un niño y un burrito. Iban los tres, pero ninguno de los dos personajes iba montado en el burrito, y ellos iban de pueblo en pueblo. Cuando llegaron al primer pueblo, se comenzaron a reír y dijeron, qué brutos que son. Llevan un burro y ninguno de ellos va montado en ellos. Entonces vinieron ellos y se voltearon a ver. Entonces vino el anciano, se subió y comenzaron la travesía. Llegaron al otro pueblo y vinieron los hombres y dijeron, qué hombre tan desconsiderado. El niño caminando y él montado en el burro. Siguió la travesía y entonces el hombre entendió, montó al niño y se bajó él. Y llegó al siguiente pueblo y dijeron, qué niño más malo. ¿Cómo puede ir él montado y el anciano caminando? Entonces decidieron montarse los dos en el burro. Llegaron al siguiente pueblo y dijeron, qué hombre, qué niño tan malos. Pobre burro, los dos montados en el pobre animal. Decidieron entonces cargar al burro y ellos comenzaron a caminar. Cuando llegaron al siguiente pueblo, se empezaron a reír. Nunca habíamos visto esto. Y comenzaron a burlarse del niño y comenzaron a burlarse del anciano. Entonces en esa algarabía la gente comenzó a llegar y el burro comenzó a sentirse extraño, a modo que comenzó a tirar con aquella cuerda y se soltó y el burro se fue. Solitos los dos, el niño y el anciano. El anciano le dijo, ¿sabes qué, hijo? Tú no debes depender de las opiniones que dicen los demás. Cada uno de ellos tiene su propia opinión, pero lo que realmente te va a llevar al éxito es lo que tú pienses de ti mismo. Amado hermano, lo que realmente nos va a llevar es lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, y es amarle a Él por sobre todas las cosas. Amén. Y por eso hoy quiero hablarles de algunos puntos importantes acerca de esto, amados hermanos, de nuestra conciencia. Número 1, la conciencia, según la Biblia, es el conocimiento que nosotros tenemos del bien y del mal. Para ello, amados hermanos, en el mundo, como punto número 1, y vamos a ser breves el día de hoy, en el mundo cristiano, cualquiera puede tener una buena reputación y una mala conciencia. En el mundo cristiano, cualquiera puede tener una buena reputación y una mala conciencia. Segundo libro de Samuel. Vamos a explicar un poquito este punto conforme a la Biblia. Que en el mundo cristiano cualquiera puede tener una buena reputación, pero una mala conciencia. Segundo libro de Samuel. Si alguien lo tiene, primero que mi persona me ayude. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 1
al 4. 11:1 al 4. Dice que aconteció en el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, y con él sus siervos y todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, a caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre la terraza de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajero, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. ¿Quién conocía la buena reputación de David? ¿Quién era David? Era el rey. ¿Qué buena reputación tenía David? Había ganado todas sus batallas. ¿Qué buena reputación tenía David? Que él era respaldado por Dios. ¿Qué buena reputación tenía David? Que decían los cantores: Saúl mató ¿a cuántos? Y David a sus. ¡Wow! ¡Qué reputación de este hombre! Pero en este pasaje de la historia, David tenía una mala conciencia. Amén. El rey David tenía una mala conciencia porque permitió el pecado en él. A él en ese momento se olvidó de su reputación, se olvidó de quién era, se olvidó de quién servía y permitió el pecado entrase en él. Y es por eso, amados hermanos, que hoy en día hay muchos hombres de Dios que se equivocan porque pierden el objetivo divino. Su reputación la cuidan, pero su conciencia la olvidan. La conciencia es la que va a estar en secreto con usted y conmigo. La reputación, donde quiera que no, el hermano predica bonito, ay, qué bonito canta el hermano, y la reputación del hombre va, pero su conciencia cómo está delante de los ojos de Dios. Yo sé que no van a haber muchos amenes, pero es la verdad. Estamos más interesados en cómo nos ven los demás. Entonces usted se va a preguntar: ¿y por qué el hermano cuando predica, wow, la presencia de Dios se deja sentir? Porque a él no le importa su reputación, sino su conciencia. En otras palabras, él está más interesado en su comunión con Dios que la comunión con los demás. Amén. Hoy, hermano, hoy vino bien enojado. No es palabra de Dios. Entonces, amados hermanos, dígale a su hermano que está a su lado: es necesario que cuidemos más nuestra conciencia que nuestra reputación. Porque recuerde, por si se le olvidó un poquito, la conciencia es personal. La conciencia es individual. Pero la reputación dependemos de los demás. Porque alguien puede decir: no, es que es una buena persona, es que viera qué buen alcalde salió, y la reputación se la da la gente, pero la conciencia se la da Dios. David, él sabía eso, pero lo olvidó. Si usted leyó detenidamente, entonces pudo dar cuenta de que el mismo rey perdió su conciencia. ¿Qué dijimos según la Biblia que era la conciencia? Era la identificación que nosotros tenemos entre el bien y el mal. David sabía, pero aún así ignoró eso. Amados hermanos, ¿cómo estamos? ¿Cómo está nuestra conciencia en este momento? Si nosotros hacemos un análisis, esas personas que igual ahora, si usted va a un banco o algunas empresas privadas, cuando usted va a entrar, le ponen una maquinita para ver si usted lleva arma o lleva metal. Si en este momento nosotros pasamos su conciencia, ¿cómo resultaría? ¿Comenzaría a pitar? ¿O cómo comenzaría a sonar? Lo más ideal sería que hubiese un buen silencio. ¿Por qué?
porque eso indicaría que nuestra conciencia está limpia. Al menos denle un fuerte aplauso al Señor. Amén. Ahora quiero que lo observemos desde la otra perspectiva. No importa que tenga una mala reputación, pero si tienes una buena conciencia, vale todo. Y usted me va a decir, ¿cómo que yo tengo una mala reputación? ¿Cómo es esto? Vayámonos a la palabra del Señor en el libro de Daniel. Libro de Daniel. Libro de Daniel, capítulo 3. Daniel capítulo 3, versículo 12. Mire qué interesante, dice la palabra del Señor. Viene un tipo, como de esos que lo acusan a usted en su trabajo, como a esos que los acusan a usted en su colonia, en su barrio, en su cuadra. Y le dice, hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran a tus dioses, ni adoran a la estatua de oro que les has levantado. En ese momento Sadrach, Mesach y Abednego tenían una mala reputación. ¿Por qué? Porque la ordenanza en ese momento era que toda persona, cuando la trompeta sonara, todo el mundo tenía que inclinarse y adorar a esta estatua. Y en ese momento usted recuerde que Sadrach, Mesach y Abednego habían sido traídos de su tierra y habían estado ahí, y ellos habían, por la gracia de Dios, escalado a lugares altos. Su reputación en ese momento estaba en juego, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque por lo general aquí, aunque usted no quiera, y hablándolo así, si usted pertenece a un partido político, pero si usted no está de acuerdo, usted tiene que ir sí o sí. Si usted trabaja con el gobierno, aunque no quiera, ahí está en juego su reputación o su conciencia. Amén. Sadrach, Mesach y Abednego en ese momento se encontraban. Ellos eran muy reconocidos, amados hermanos. Todo el mundo hablaba de ellos. Igual, usted si va a unos pasajes anteriores, recuerdan el principio de esto, cuando ellos no querían contaminarse. Valía más su conciencia que su reputación. Entonces en ese momento, amados hermanos, llega el acusador. Y llega en ese momento y le dice, y no sos vos, rey, que los pusiste a ellos. Y no sos vos, mira, ahí está, las consecuencias. Ahí están las consecuencias. Por lo general, las personas que ocupan un cargo donde se mueve mucho el dinero y donde tiene que suceder moje o lo que usted, como usted le quiera llamar, y ponen a un cristiano ahí, y el cristiano tiene una buena conciencia, le dice el otro compañero, ¿te fijas? Mejor no lo hubieras puesto a él, porque este no se tuerce. Pero recuerde, amado hermano, que es más importante su conciencia que su reputación. Es mejor que lo conozcan, como no, con ese no hagas tratos. Por ahí te vas a ir mal. Si le quieres dar bajo la mesa, ahí no perdas tu tiempo. Ahí entonces estamos nosotros teniendo una buena conciencia delante de Dios. Sadrach, Mesach y Abednego no se doblegaron ante la estatua. Pero hoy en día hay muchos cristianos que se están doblegando ante la sociedad, que se están doblegando ante las cosas del mundo. Muchos jovencitos, para poder ser adaptados ante la sociedad, cometen muchas cosas. Y si no haces esto, entonces ya no sos parte de nosotros. Aún los adultos, hay muchos adultos, hermanos, que se dejan influenciar y dicen, no, hombre, venite, ahora nosotros vamos a hacer esto. Recuerde, no se incline ante la estatua que el mundo le está ofreciendo. La única inclinación, nosotros como hijos de Dios, debe de ser delante del Padre Celestial, el dueño de todo, el que nos da vida, el que nos da abundancia y el que nos protege. Entonces, amados hermanos, es más importante que lo que nosotros pensemos de nosotros mismos, de lo que los demás piensen. Una buena conciencia, número 3. Una buena conciencia te llevará a conocer la victoria. ¿Me escuchó?
Una buena conciencia nos llevará a conocer la victoria. Primer libro de Samuel. Y no lo estoy inventando yo, amado hermano, lo estamos viendo conforme a la luz de la palabra. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 36 y 37. Mire que dice la palabra del Señor. Aquí nos encontramos con David. No al David del que hablamos, sino al David que no había conocido la gloria. Y dice la palabra del Señor en el capítulo 17, versículos 36 y 37. Y contesta David, dice: fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano del... ¿Qué reputación tenía David en ese momento? ¿Quién lo conocía, David? El único que lo conocía era el que lo había creado. Amén. Amado hermano, aunque nadie nos conozca, y siempre lo he dicho, prefiero ser un desconocido en la tierra, pero un conocido en el cielo. Amén. Es mejor que aquí en la tierra digan: ¿y quién es William? Ah, pues no sé. Pero que en el cielo digan: William, ah, sí, mi hijo amado. ¿Le gustaría a usted eso? Entonces, amados hermanos, cuidemos nuestra conciencia. David dijo: me he enfrentado con osos, con leones, y Dios me ha librado. O sea, él tenía una buena conciencia de sí, tenía un buen concepto. Decía: pero si yo ando bien, si yo, ¿cómo me va a pasar si yo ando bien? No, es que me va a salir las cosas bien porque yo estoy con Dios. Así dijo David. No importa, rey, cuán grande que sea, cuán ancho, cuán gordo, pero si Dios va conmigo, basta. Amada iglesia, si Dios va con nosotros, basta. Sobra y abunda si Dios va con nosotros. El problema es que Él no vaya. Siempre se lo he dicho al Señor: Señor, si tú no vas conmigo, yo no me muevo. Pero hay muchos que hoy tomamos decisiones y nos vamos solos. Es como la historia del carro que comenzó a correr, iba a 80, 100, 120, 130, 150, 200 y chocó y se murió y llega al cielo. Señor, ¿y no eras tú que me ibas a salvar? Sí, le dije, pero yo me bajé cuando iban por 100. ¿Por qué, amado hermano? Porque muchas veces nosotros somos los que cometemos los errores. Somos los que cometemos los errores y queremos que Dios corra con ellos. David tenía muy claro que él tenía un buen concepto de sí, sabía cómo estaba. Es como si en este momento llamasen y le dijeran: bueno, los hermanos fulano y mengano, vamos a ir a orar por una persona que está poseída. Ay, no, hermano, fíjate que tengo que ir a la cena, los frijoles se me van a quemar, y comenzamos a poner un montón de excusas porque no tenemos una buena conciencia. Amén. Oye, hermano, y si vino machetero, no es eso. Los que fuimos al campamento nos pudimos dar cuenta que si nosotros no andábamos bien preparados íbamos a quedar avergonzados. Pero David sabía que él estaba preparado para la guerra. Los hijos de Dios deben de estar preparados para la guerra. Yo no sé si usted está preparado, pero debemos de estar preparados. Ya no es tiempo, más hermano, de estar durmiendo en los laureles. Ya no es tiempo de estar en las hamacas en la iglesia. Es tiempo de estar firme y preparado para la guerra. David lo estaba. Él entendía que su conciencia estaba de la mejor manera.
Pero dije que íbamos a ser un poco cortos, ¿verdad? Y ahí vamos. Lo que realmente, número 4, lo que realmente importa es lo que Dios piensa de ti. Eso es lo que realmente importa. Job, capítulo 1, versículo 8. Libro de Job, capítulo 1, versículo 8. Y Jehová le dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado? ¿Qué concepto tiene Dios de usted? Silencio. ¿Qué concepto tiene Dios de usted, hermano? Hermana, ¿qué concepto tiene Dios de usted? El concepto que tenía Dios de Job, y no se lo dijo al ángel, no se lo dijo al arcángel, ni a los serafines, ni a los ángeles, se lo dijo al mero Satanás. ¿Acaso uno conoces a mi hijo? Pero hoy en día, amados hermanos, cualquiera que lo mire en la calle y usted no parece cristiano. Amén. Desde la forma de hablar, vestir y de muchas cosas. Hoy no se identifica en sus redes sociales quién es cristiano y quién no es cristiano. Discúlpenme. Jovencitos que publican y le dan like a cosas que no parece que fueran cristianos. ¿Cómo está su reputación? Pero más allá, ¿cómo está su conciencia? Hermano, yo admiro a personas que aunque nadie las está viendo, pero es que dicen es que aunque nadie me mire, pero es que yo sé que Dios me está viendo. No está aquí mi esposa, la de viaje, por eso no ha estado con nosotros. Pero una de las cosas que yo le admiro es eso de ella. Que ella me dice: no, pero es que Dios es quien realmente tiene que dar mi opinión. Y los hombres, pues no. Pero amado hermano, cuidemos nuestro testimonio. Aquí, en la China, o donde Dios le permite estar. Nosotros debemos de ser cristianos, pero no cristinos. Cristianos. ¿Y qué es un cristiano? El que se aparta del mal, el que se diferencia de los demás. Amén. Pero no solamente porque nadie no está viendo, ni el pastor ni el líder, porque hay muchos que así son. No está ni el pastor ni el líder y se le salen unas, hermano, que no quiera Dios. No está el pastor y le ponen y le suben a la música mundana. ¿Y acaso Dios no lo está viendo? Pues, en otras palabras, cuidan más su reputación que su conciencia. Bájale, quitar la novela que ahí viene el pastor. Más su reputación que su conciencia. Hermano, cuidemos más la conciencia de Dios con nosotros que lo que los demás pueden pensar de nosotros. Porque el cargar una Biblia no te hace cristiano. El compartir un versículo bíblico todos los días no te hace cristiano. Te hace cristiano una comunión íntegra con Dios y una conciencia sana delante de Dios. ¿Acaso no has considerado a mi siervo Job? Le dice Dios, un hombre íntegro, perfecto. Ay, Dios, yo creo que a veces Dios dice: ay, no has considerado a mi hijo tal. ¿Por qué? Porque no cumplimos con los requisitos, amados hermanos, de un hijo de Dios. Me llamaba la atención una historia que me contaba uno de mis jefes, de una de las familias apoderadas de Honduras. Niños de 7, 8 años llegaban al lugar de trabajo y le decían: no toques ahí, le decían ellos, eran los trabajadores, y le decían a un niño: ve, es que esto es de nosotros, pues decía.
Aquí va a ser mi puesto de trabajo. Ellos tenían una conciencia clara de lo que iban a hacer. Entonces, amados hermanos, ustedes debemos de saber quiénes somos nosotros, hijos de Dios. No de cualquier cosa. ¿Cuántos tienen los genes de Dios? Recuerden, dice su palabra, que nosotros fuimos hechos a imagen y a semejanza de Dios. Lo que los demás piensen o critiquen, amado hermano, a nosotros debe de pasarnos por alto. Lo que realmente nos importe, debe de importarnos en lo que Dios piense de nosotros. Y si Dios tiene un buen concepto de nosotros, créanme lo que usted no va a ser necesario que haga muchas cosas, porque los demás mirarán que usted es el reflejo de Dios. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Una buena conciencia produce paz y seguridad que todo estará bien. Vuelvo a repetírselo. Una buena conciencia produce paz y seguridad que todo estará bien. Libro de Hechos, capítulo 16. Libro de Hechos, capítulo 16, versículo 20 al 26. Una historia que muchos piensan que solamente hay que darle gracias a Dios en los momentos alegres. Libro de Hechos, capítulo 16, versículo 20 al 26. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotearle con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero a que los guardase con seguridad. Versículo 24. El cual, recibido este mandato, le metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies y el cepo. Pero a la medianoche, ¿orando quién? Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Una buena conciencia siempre producirá paz y seguridad. Pablo y Silas estaban apresados, sí, pero ellos tenían la plena seguridad que Dios estaba con ellos. No importa, amado hermano, lo que estemos atravesando, no importa el mar que esté agitado, si Dios está con nosotros y tenemos una buena conciencia, tarde y temprano llegará la libertad para nuestras vidas. Tarde o temprano, y aunque se sacuda la tierra, aunque se sacudan los continentes, Dios traerá la libertad para nuestras vidas. La seguridad de Dios estará para nosotros. Pablo y Silas lo vivieron en carne propia. Otros hubiesen estado llorando, otros hubiesen estado pues lamentándose, pero ellos, dice la palabra del Señor, que cantaban himnos a Dios. La mayor parte de los cristianos hoy en día solamente cantamos y oramos cuando todo nos va bien. Fíjense que hoy en día hay muy pocas lágrimas de agradecimiento en los altares. Hoy los altares están pero rebosando, pero de peticiones, de lamentos, pero pocos de agradecimientos. Amado hermano, ellos, a pesar que estaban apresados, ellos estaban felices de cumplir la misión de Dios.
Aunque lo critiquen, amado hermano, aunque le digan lo que diga, usted debe estar con la plena seguridad que Dios está con usted. Si no me escuchó, se lo vuelvo a repetir: Dios está con usted. Si usted lo quiere creer, gloria a Dios, y si no, para el que cree, dice la palabra, todo le es posible. Amén. Aleluya. Y termino con la última. La reputación solo te premia en la tierra, mas la buena conciencia te llenará de victoria en la eternidad. La reputación es aquí en la tierra, pero la buena conciencia te llevará a la victoria en la vida eterna. Libro de Colosenses capítulo 3. Libro de Colosenses capítulo 3, versículos 23 y 24. Dice la palabra del Señor: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que el Señor recibiréis recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Amado hermano, el problema, la angustia, la dificultad, quizás la escasez que podamos estar pasando, todo pasará y todo quedará aquí en la tierra. Pero un día seremos transformados. Un día seremos levantados. Un día, según 1 Corintios 15:58, dice su palabra, seremos transformados y nos iremos con Él. Pero es tiempo, amado hermano, que aprendamos a vivir con una buena conciencia. En otras palabras, que nosotros sepamos vivir conforme a lo que la palabra de Dios nos ha enseñado. En cierta ocasión Dios me permitió ir a un lugar y seguir a ayudarle a unas personas a hacer armar unos gabinetes, y ahí estaban las instrucciones. Hermano, cree que podía armarlo yo, y aún estaban las instrucciones. Me costó, y fue el primero. El segundo yo ya le iba agarrando, como se dice, más el hilo, y algo entendí: que aunque nosotros conozcamos la palabra de Dios, si no la ponemos en práctica todos los días en nuestra vida, nuestra salvación se nos hará más difícil. Pero si nosotros practicamos conforme a la palabra del Señor todos los días de nuestra vida, créame lo que usted disfrutará ser cristiano. Usted disfrutará de una buena conciencia. Culmino diciendo lo siguiente: aunque seamos de mal gusto para el mundo, mientras seamos la niña de sus ojos, todo estará bien. ¿Lo podemos aplicar a nuestra vida? Aunque seamos de mal gusto para el mundo, mientras seamos la niña de sus ojos, todo estará bien. Hoy en día en Haití hubieron más de 150 personas que fueron afectadas por un ataque a una iglesia. En Zambia, una de las iglesias donde mi papá pastorea, Iglesia de Dios de la Profecía, fue quemada. Y lo más sorprendente es que nos mandaron el video en nuestra página oficial, y podemos ver cómo se quemó el rótulo. Solamente quedó el rotulito. Fue un día sábado, y el día domingo estaban cantando alabanzas a Dios. ¿Por qué? Porque ellos no dependen de una reputación. Ellos dependen de una buena conciencia y de una buena comunicación con el que está arriba. Lo que el mundo piensa de nosotros debe ser menos cuando recordemos que somos la niña de sus